Hola, mis queridos estudiantes del sexto grado. El día de hoy vamos a continuar trabajando con el curso de personal social con un tema muy interesante, así que presta mucha atención al siguiente tema. Hoy abarcaremos el tema de los próceres de la independencia, ¿no? Y ahí también vamos a conocer a Túpac Amaru II, quien en la anterior clase ya conocemos y sabemos un poquito sobre él, ¿ok? Entonces vamos a conocer también a otros personajes. Primeramente, tenemos que diferenciar entre próceres y precursores. La diferencia entre próceres y precursores está en que los primeros participaron en la lucha directa contra el sistema colonial, al pertenecer al denominado banda patriota, salvo por algunos que no necesariamente participaron en la lucha armada, pero sí en tareas de infiltración y espionaje, ¿no? Mientras que los precursores participaron promoviendo los ideales patriotas en el Mercurio peruano o la Sociedad de Amantes del País, ¿no? El Mercurio peruano era una revista muy conocida en ese entonces, en donde se colocaban todos los abusos que sufrían los indígenas. La realidad de ese entonces, ¿no? Muy bien, ya conocemos la diferencia entre próceres y precursores. A ver, tenemos por acá, ¿recuerdas quién era este personaje? Muy bien, era Micaela Bastidas, ¿no? El prócer es la persona que participa en estos acontecimientos, es decir, que mediante un grado de distinción, ya sea militar, civil o de liderazgo, llevan a cabo hechos en defensa o favor de ideales, ante el riesgo de perder la vida en una lucha o batalla. Como hemos visto el caso de Túpac Amaru II. Muy bien, entonces vamos a conocer quiénes eran los próceres de la independencia. Tenemos por acá al general José de San Martín, que era un militar de origen argentino, parte de su país en ayuda de las naciones que luchaban por independizarse del virreinato español, ¿no? Entonces, tenemos por acá al general José de San Martín. Luego tenemos al general también Simón Bolívar, que era un militar de origen venezolano, parte de su país hacia Lima, en busca de la libertad del gobierno virreinal español. ¿No? Prácticamente ellos querían que cada país sea independiente de la corona española. Muy bien, ya tenemos a dos personajes. Luego tenemos a Francisco de Sela. Sela es conocido por dar el primer grito libertario del Perú en la ciudad de Tacna. ¿Cuándo? El 20 de junio de 1811. Sela fue apoyado por un numeroso grupo de criollos, mestizos e indígenas, entre ellos el cacique de Tacna, Toribio Ara, junto a su hijo José Rosa Ara y el cacique de Tarata y Putina, Ramón Copaja. Entonces, si te das cuenta, ya en estas batallas, en estas luchas, se unen tanto los criollos, los mestizos y los indígenas, ¿no? Para poder independizarse de la corona española. De esa manera, también tenemos a Mateo Pumacahua, que durante la rebelión de José Gabriel Condorcanqui, o también llamado Túpac Amaru II, entre 1780 y 1781, contribuyó a la causa realista con pertrechos y hombres. Paralelamente ganó prestigio entre la nobleza inca, siendo elegido alférez real de indios nobles del Cusco en 1802. Muy bien, entonces ya conocemos a estos otros personajes, ¿no? Tenemos a Francisco de Sela, a Mateo Pumacahua, al general José de San Martín, Simón Bolívar. Muy bien, entonces tenemos por acá a Micaela Bastidas, ¿correcto? Quien era esposa de Túpac Amaru II. Tuvo como primer maestro ideológico al propio José Gabriel, ¿no? Quien había adquirido una sobresaliente formación
tanto en el Cusco como en Lima, en múltiples reuniones, incluso ligadas a grupos amazónicos, en las que forjó su ejemplar espíritu separatista. Lo que ella quería era que el Perú sea independiente, ¿no? Que ya se separe definitivamente de España, que no sea una colonia, ¿no? Entonces, Micaela Bastida también pertenece al grupo de los próceres de la independencia. Muy bien. Tenemos por acá a este personaje que también conoces, llamado Manco Inca. Se podría decir que él fue uno de los primeros próceres de la independencia, a pesar de los errores que haya cometido, ¿no? Escapó de los ejércitos de Atahualpa en Cusco y también ofreció ayuda a los conquistadores españoles, creyendo que lo liberarían de las malignas tropas de Quito. Lo nombraron emperador inca, pero después de los múltiples abusos que cometieron con él y su pueblo, decidió escaparse y rebelarse. ¿Te acuerdas? En 1536 casi libera a la ciudad de Cusco y expulsa a los españoles. Sin embargo, se refugió en Vilcabamba, al tener que dar de baja a sus tropas por el excesivo tiempo que estaba tomando la guerra, ¿no? Entonces, recuerdas que Manco Inca fue el títere de los españoles, ¿no? El Inca títere, que apoyó ciegamente a los españoles, pero después se dio cuenta del gran error que había cometido, ¿no? Entonces, pero después ya como se dio cuenta, decidió rebelarse, liberarse y armó una gran rebelión indígena también, ¿no? Lastimosamente no tuvo éxito, sin embargo, desde ahí empiezan ya los indígenas a sublevarse. Tenemos también a otro personaje llamado Juan Santos Atahualpa. Se dice que fue descendiente inca, nacido en Cusco y criado por los jesuitas, ¿no? Aprendió castellano y latín. También se dice que viajó a España, Angola, Inglaterra, Francia e Italia, aprendiendo italiano y un poco de francés. Regresó al Perú y allí fomentó una rebelión al comparar el viejo mundo con la dominación española ejercido en Perú. Se hizo proclamar Apu Inca, descendiente de Atahualpa. Su meta, ¿cuál era? Era restaurar el imperio inca, aniquilando a los españoles y a sus costumbres. Muy bien, entonces Juan Santos Atahualpa también forma parte de los próceres de la independencia. Muy bien, pero no debemos olvidarnos de este héroe muy importante en la historia llamado Tupac Amaru II. En 1780 se inicia el movimiento militar de José Gabriel Condorcanqui contra la dominación española, adoptando el nombre de Tupac Amaru II, en honor de su antepasado. Al comienzo, el movimiento reconoció la autoridad de la corona, ya que Tupac Amaru afirmó que su intención no era ir en contra del rey, sino en contra del mal gobierno, ¿no? Ya que los corregidores abusaban mucho de los indígenas, les hacían pagar su tributo, la mano de obra en las minas, etcétera, ¿no? Más tarde, la rebelión se radicalizó, llegando a convertirse en un movimiento independentista, ¿no? Entonces, de esta manera, lastimosamente, Tupac Amaru II fue descuartizado, al igual que toda su familia. Y además está decir, de todos sus seguidores, ¿no es cierto? Correcto. Entonces, de esta manera hemos conocido a algunos personajes que forman parte de los próceres de la independencia. De esta manera estamos finalizando. Vas a revisar el Classroom o también el blog institucional y vas a desarrollar la ficha de aplicación que tenemos de ambos
temas, ¿no? Ya hemos visto en la clase anterior sobre la rebelión de Túpac Amaru II y ahora sobre los próceres de la independencia. La próxima clase trataremos sobre los precursores, que es un tema mucho más amplio y vamos a conocer sus diferencias porque existieron dos grupos. Así que no te pierdas la siguiente clase. Cuídate mucho, abrígate y sobre todo quédate en casa. Nos vemos en la siguiente clase. Chau, chau.